Bueno, pues soy Cristal Palacios, soy asociada de Amafi y en esta ocasión han contado conmigo para participar en esta webinar como presentadora y como moderadora de la misma. En Amafi hemos organizado esta webinar para conocer el alcance de la mediación en las rupturas familiares y como consecuencia del proyecto de ley de eficiencia procesal. Y toda vez que la ley 5/2012 de 6 de julio ha sido un rotundo fracaso. Así se recoge incluso en la exposición de motivos del proyecto de ley actual. Además, también con esta reforma se produce un gran cambio con la implantación de la obligatoriedad de la mediación y con una clara repercusión a nivel procesal en la admisión a de las propias demandas y también en cuanto a la condena en costas. Para ello contaremos con la colaboración de un magnífico ponente, especialista en mediación, que es Daniel Bustelo Elizabeth Urriol. Y además también llevará a cabo esta webinar, se llevará a cabo gracias a la colaboración de nuestra compañera, también asociada de Amafi y especialista en Derecho de Familia, doña María Velasco Hernández Claverier. Como ha venido haciendo Amafi hasta ahora, desde que nació, es la continua formación y nos proporciona herramientas a los asociados para que podamos crecer y aprender un poquito más en el ámbito del derecho de familia e infancia. Repite este mismo formato que consiste en que todos colaboremos, nos unamos y gracias a la colaboración de todos podamos sacar adelante este proyecto. Así nos hace visibles a todos los asociados y no solo a unos pocos, como se hacen en otras asociaciones. Además, todos participamos porque así nos sentimos todos miembros de esta gran familia, que es Amafi. Nosotros decimos la familia de los Amafis. Y bueno, cada uno aporta un poquito, una pizca de su experiencia profesional y de sus conocimientos para que los demás podamos crecer un poquito también profesionalmente gracias a lo que están aportando los demás. Todos nos apoyamos, los unos a los otros nos apoyamos y la verdad que, bueno, en eso consiste esa gran familia de los Amafis y nos gustaría os recomendamos que animéis a quienes conozcáis para que formen parte de Amafi y que se unan a este proyecto también. Porque, bueno, yo os digo, según mi experiencia en Amafi, merece la pena ser integrante de Amafi. Es una gran familia en la que, como os he dicho, todos nos apoyamos los unos a los otros y nos ayudamos, pero además al segundo. Cuando uno pide ayuda, al segundo, ahí hay otro Amafi para ayudarle. Bueno, esta webinar va a quedar grabada en nuestra página web, pero únicamente para los asociados de Amafi, que podrán volver a verla, reproducirla cuando quieran. El resto de los que se han inscrito no podrán volver a reproducirla. Voy a presentar a nuestro ponente y que, bueno, aunque puede resultar innecesaria su presentación, porque cualquier profesional que tenga un mínimo conocimiento en mediación, pues sabe de la existencia de Daniel Bustelo. Le conocemos como el padre de la mediación, pero bueno, me gustaría proporcionar algunos datos de su extraordinaria trayectoria profesional. Lo primero es señalar que es un experto en mediación y creo que nos lo va a demostrar aquí en esta webinar, porque seguramente que aprenderemos todos de él, aunque él hace gestos con la cabeza, pero seguro que sí, que vamos a aprender mucho. Fue el fundador y el presidente de la Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudios de Familia, que es la primera escuela de mediación en España, y fue fundada en 1991. Si me equivoco en algún dato, por favor, Daniel, me corriges, ¿vale? Está siendo una institución de mediación reconocida por el Ministerio de Justicia de nuestro país, pero realmente Daniel Bustelo inicia su investigación en mediación en 1983 en la Asociación Interdisciplinaria de Estudios de la Familia en Buenos Aires, en Argentina, donde se encuentra ahora. Actualmente vive allí y desde allí es desde donde nos va a impartir su ponencia. La Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudios de Familia prestó sus servicios de atención a familias en la Comunidad de Madrid
y también en el Ayuntamiento de Madrid, pero hace ya unos años. Actualmente ya no se prestan esos servicios. Fue mediador y supervisor de los mediadores que prestaban sus servicios en dicha asociación, y en esta asociación se atendían mediaciones familiares y también vecinales. Además, ha sido socio fundador del Foro Mundial de Mediación y organizador del primer Congreso Internacional de este foro. Se celebró en El Escorial en el año 1995. Fue formador para el Departamento de Justicia Juvenil de la Generalitat de Cataluña a mediados de los años 90 y también desarrolló el primer programa de mediación escolar para la Generalitat en 1998. Es el autor del informe sobre el estado de la mediación en España para el Libro Blanco de la Comunidad Europea y de los ensayos Mediación Familiar Interdisciplinaria y la mediación, técnicas y claves para su comprensión. En este ensayo creo que además nos explica muy bien determinadas diferencias de la mediación, entre la mediación y la conciliación, que seguramente nos ilustrarían mucho si podemos leerlo, el ensayo. Además, ha sido profesor de máster y de asignaturas de libre disposición en Derecho, Economía y en Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Y también actualmente es el coordinador del máster en mediación de la Universidad de Alcalá de Henares, pero que se imparte en Argentina. Él continúa en el área de formación, repartiendo sus conocimientos por los profesionales, estudiantes y compartiendo esos conocimientos con nosotros. Le voy a dar la palabra a él porque creo que nos va a ilustrar y nos va seguramente a resolver muchas dudas sobre la mediación, así que no me extiendo más y te doy la palabra, Daniel. Bienvenido. Muchísimas gracias, Cristal. Agradecer a Paloma Abad de Amafi, que es la que me contactó y por motivo por el cual estoy hoy compartiendo con todos ustedes. Y a Amafi, obviamente, que es la entidad responsable de montar esta formación. Voy a, a ver si yo logro, porque soy el hablante, pero no me veo, no sé por qué. Bueno, estamos en un momento donde este famoso proyecto de ley, si es que pasa por el Congreso y lo aprueban, crea una cantidad de medios adecuados, como bien dice, y no alternativos, y que no creo que solamente la entrevista previa de mediación, porque hace de mediación, habla de la conciliación, habla de la oferta vinculante, habla de la conciliación notarial, de la conciliación registral, habla de varios acuerdos entre abogados, es decir, habla de varias formas de las cuales se puede cumplir. No oímos a Daniel. ¿Eh? Que hemos dejado de oírte, Daniel. Has dejado de oírme. Sí, imagino que todos. Eso es grave. Te quedaste congelado. Ay, Dios, esto es el wifi de la Argentina. ¿He vuelto a quedarme congelado? No, ya no, ya no. Solo ha sido un Perdón, momento. avíseme, porque lo que pasa es que son estas cosas de Sudakia. Pagas por 100 megas, 100 gigas de transmisión, y a estas horas puedes tener 8 o 10. Entonces, vale. aunque pagues un momento, Daniel, me decía antes que no se veía en la pantalla. ¿Te ves o no, Daniel? No, no me veo. Paloma, puede ser porque hay te veo a ti que eres mucho más linda. Pero... que hay participantes que aparecen en pantalla porque tienen activada la cámara y a lo mejor por eso no tiene espacio, Daniel. Yo puse la vista del hablante. Ah, vale. Y el hablante apareces tú en vez de aparecer yo. No sé por qué. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, creo que este proyecto de ley no es el tema a discutirlo hoy, tampoco estoy tan informado como para ello, pero creo que este proyecto de ley, por error
o gran sabiduría, del totum revolutum, que significaba la palabra mediación que valía para todos, intenta hacer una división. Y dice, la mediación se sigue rigiendo por la Ley 5 de 2012 y la conciliación la regula y sí, introduce la entrevista previa, pero regula la conciliación, regula la propuesta vinculante, es decir, hace una serie de otras cosas que me parece que vamos a ver qué termina saliendo, pero me parece que son interesantes. Yo les pedí a los participantes que se inscribían que contestaran algunas preguntas para irme orientando en lo que ustedes estaban más interesados. Y entonces voy a compartir la pantalla. Voy aquí a compartir la pantalla. Y entonces, digamos, la primera cosa que quiero decirles, que ven ahí que hay una dirección de web, que es mi web. Estoy en el proceso de trasladarla de un servidor a otro y hacerla nueva, así que tendrán que esperar por lo menos un mes para tener un buen acceso a ella. En ella está gratuitamente el ensayo del año 93 y el libro del 2009. Los pueden descargar de manera gratuita. Entonces, en las preguntas que les hice a los abogados, básicamente las agrupé en una importante carga emocional que trae como consecuencia dificultades en la mala comunicación entre los padres, problemas entre padres e hijos, pelea por los hijos, etc. Esto mismo me llevó a mí en el año 83 con mi socio a ponernos a pensar en otra cosa que resultó ser la mediación. Este es el viejo problema que tenemos los abogados cuando hacemos familia, que todo esto ocurre y que no tenemos una formación en la facultad para gestionar todo esto. Los problemas entre letrados, esto es clarísimo, sobre todo España tiene una complicación terminológica porque ser abogado implica estar colegiado, implica litigar. No hay una clasificación como en otros lugares de abogados con, digamos, asesores y abogados litigadores. En España ser abogado si no es ser licenciado en Derecho. Y entonces esta carga que lleva la palabra abogado en todo, la llevamos en algún lugar y entonces cuesta mucho de golpe encontrar compañeros que estén dispuestos a moverse de este lugar del litigio. Pero no es un problema de culpa de ellos, es un problema de que tiene que ver con una estructura de muchísimos años que los abogados mediadores van intentando mover. Y después problemas en general, los temas de contenido económico, los temas de contenidos económicos. El dinero es el gran lugar donde podemos depositar las peleas y los dolores y los sufrimientos. Es un lugar legítimo, legitimado para discutir. Entonces, atrás del dinero ponemos todo. La bronca que tenemos con ella o con él, el despecho de los cuernos, todo va al dinero. ¿Está? Y entonces es un lugar que si lo tratamos solamente como dinero, es muy difícil de llegar a acuerdos. Lo de culpabilizar al menor, esto es el famoso los conflictos de alianzas, ¿está? Con el padre o con la madre, es un tema muy grave y esto es lo que peor le hace a los menores, a los hijos y a las hijas, es el tema del conflicto de lealtades. Este es un tema y que los padres no lo hacen ni por malos, no lo hacían cuando estaban juntos, digamos. El 95% de la gente que viene a mediación no tenía estos conflictos estando en pareja. Los conflictos surgen a partir del primer tema, que es la carga emocional, que ya lo iremos hablando. Y esto de los juicios de valor por parte de los letrados, aparecen algunas cosas como venir con ideas equivocadas. ¿Quién es el dueño de las ideas correctas? Me pregunto yo. Pérdida del sentido común. El sentido común dicen que es el menos común de los sentidos. ¿Quién regula qué es el sentido común?
Imposibilidad de hacer ver del verdadero conflicto en las relaciones paterno-filiales. ¿Cuál será el verdadero conflicto? Me pregunto yo. ¿Quién es el abogado tan sabio que sabe cuál es el verdadero conflicto que tienen sus clientes? Me parece que son preconceptos que tenemos los abogados que debemos cuestionarnos. ¿Está? No es quería tener una opinión para ver por dónde encaraba yo mi presentación. Esto es algunos pantallazos. Y en cuanto a los mediadores, que hicieron la misma pregunta, dificultades en cuanto al proceso. Si se va una de las partes, bueno, se fue. Es decir, no pasa nada. Es un proceso voluntario y si se va una de las partes será porque no tuvo ganas de quedarse. Y entonces, en todo caso, reflexionaremos qué pasó para que se fuera. Participación de menores, esto es un tema muy discutido. Daría para hacer una webinar nada más que sobre ese tema. Entre la diferente concepción del mundo del derecho al derecho de los menores a hablar y ser escuchados, y otro desde el punto de vista de donde yo trabajo, que es en qué momento hago que se ejercite ese derecho. Y esto creo que es la gran diferencia. No que estemos en contra de la participación del menor, sino cuál es el momento para que el menor participe. Excesivo desequilibrio, escucha activa, ya hablaremos a lo largo de la webinar. Desequilibrio del poder entre las partes es un tema donde se filtra mucho la concepción de género y entonces muchas veces queremos que ocurra en la mediación lo que no ocurrió en la vida matrimonial. Y entonces la desigualdad de género existió. Una vuelta tuve una experiencia muy hermosa con una mujer que me dijo, mire, Bustelo, si este señor hiciera todo esto, yo no me separaría. Yo me casé con un señor que era machista y me quiero separar porque sigue siendo machista, pero no le puedo pedir que deje de ser machista, porque si no, no me separaría. Entonces tengo que aceptar que me separo de un señor que es machista, que yo lo elegí como marido y no lo quiero más y no puedo, y lo tengo que negociar con alguien que es como es. Me pareció un criterio de realidad y un claro criterio que tenía su lugar de mujer muy claro, pero que no lo iba a imponer. Esto era lo que tenía y negociaba lo mejor que podía con el marido que había elegido. ¿Está? Esto me parece que es algo que, y obviamente el desequilibrio de poder se compensa solamente con igualdad de información. No hay otra manera a lo largo de toda mi experiencia. Seguimiento del pacto, si lo hubo, eso es otra. Si hubo una mediación que fue realmente llevada a fondo a cabo con una apropiación del conflicto, el seguimiento del pacto prácticamente es inexistente, porque le hemos hecho a la gente todas las preguntas que podían generar problema en el cumplimiento del acuerdo. Tan tontas como decir, si los niños son de 4 o 5 años, el domingo vuelven bañados y cenados o no. Esa pregunta, como esa miles, ayuda a que no haya que hacer seguimiento del pacto, pues se imaginan que si traen un niño de 3 y 5 años sin cenar y sin bañarse a las 8 de la tarde en invierno, la madre o el que lo recibe insulta en arameo, porque a esa hora, con los niños cansados, ponerlos a bañarlos y darles de cenar, etcétera, lo único que es un desquicio. ¿Está? Y entonces una pregunta como esa soluciona muchos de los problemas que pueden presentarse en el acuerdo. Como si la ropa viene lavada y planchada, cómo se maneja la mochila, etcétera, etcétera. Digamos, cuando el acuerdo es de mediación, para lo que yo entiendo que es la mediación, todas esas preguntas se hacen durante la gestación del acuerdo. Y por lo tanto, todo esto ha sido previsto. Entonces, en general, no hay muchos problemas de seguimiento. Y que en el primer encuentro hablen de seguimientos y reconocimientos recíprocos, es una hermosa ilusión que en todo caso, si tienen suerte, la consiguieron para el último encuentro. Sacarlos de posiciones, ya hablaremos al respecto. En cuanto a que los hijos o las hijas
dificultades en el contacto, revinculación, adolescentes, adicciones, enfermedades mentales, todo esto es cierto que es un problema, todo esto es gestionable, pero requiere mucho más espacio que esta webinar. Pero claro que todo esto es gestionable. Y hay límites, acá hay límites concretos donde la mediación no puede intervenir. Es decir, que hay gente que no está a nivel de palabra, que la palabra le rebota, que no le produce ningún tipo de reverberancia interna. Esa gente que no está a nivel de palabra, esa gente no es para mediación. Puede ser para conciliación, puede ser para una atención de parentalidad, ¿está? Pero no es para mediación. No todos los casos son mediables, ¿está? Entonces, esto hay que tener muy importante porque esto es un límite que a veces, por eso aparecieron los puntos de encuentro familiar y algunos de ellos han funcionado muy bien, como todo, algunos bien y otros no, pero que crean un espacio intermedio en donde la justicia puede tener un órgano de contralor independiente que ayude en este tema. Y nuevamente los valores propios del mediador, digamos, cuesta convencerles de que valores del mediador. Daniel, otra vez de nuevo te ha fallado la wifi. Lo siento muchísimo. En el último punto, en el cuarto punto, los valores del mediador. Su conexión a internet es inestable, sí, me dice. Bueno, no pasa nada. El valor del mediador, los valores que tiene el propio mediador, como es ceder para ganar con parentalidad positiva o transmitir el valor del perdón, son valores del mediador o de la mediadora, que no tienen por qué tenerlo los participantes. Esto no es una escuela de valores, no es una clase de moral, no. Es decir, esto es otra cosa, la mediación. Y entonces, si nosotros creemos que hay un valor ético tan importante que se está violando, no podemos mediar. Tenemos que derivar esa mediación a otra persona. No somos dueños de valores. Si el valor en discusión es algo contra la ley, ya nos autorizan a romper la confidencialidad. Pero si el valor no es un valor que está en contra de la ley, es un valor subjetivo con el mejor bien del menor, que vaya a saber cada uno qué es lo que es, esto es un problema personal de uno, y uno es el que pierde la capacidad de escuchar, porque se le está movilizando, está teniendo resonancias que le impiden escuchar. Grandes rasgos, no es el tema total de hoy, yo voy tirando temas. Entonces, un momento, Daniel, discúlpame que te interrumpa. Sí. Únicamente que quiero decir a los participantes de esta webinar que pueden realizar cualquier pregunta a través del chat, que según tus indicaciones previamente a iniciar la webinar, podíamos durante tu exposición realizar esas preguntas, entonces que lo pueden hacer a través del chat y yo te las formularé a ti. ¿Vale? En el proyecto de ley, como mencionaste recién, Cristal, dice que desde la entrada en vigor de la ley no se ha conseguido desarrollar la potencialidad augurada de su gestación. Pero dice algo muy importante que yo no lo he visto escrito en otro lado, que se debe recuperar la capacidad negociadora de la parte y la crispación que invade en nuestros tiempos las relaciones sociales. Yo creo que esto es muy importante, que nos demos cuenta que la cultura del tejido social a través del ejemplo de la política no es la del acuerdo a través de la palabra. Cuando un diputado contesta lo que dijo el presidente del gobierno, lo trae escrito, no importa lo que el presidente del gobierno haya dicho, lo trae escrito y dice lo que quiere decir. Nadie se escucha. Y esto es lo que este es el ejemplo que vivimos todos los días. Es decir, que esto de que desarrollar la capacidad negociadora para evitar la crispación
no es un problema nuestro, gente, vamos contra la corriente. Seamos conscientes que navegamos en dirección contraria a donde va la dirección de lo social en este mundo, en este siglo XXI que estamos viviendo. Pero también lo dice el informe de la Comisión del Parlamento Europeo, que viene en términos generales a evidenciar determinadas dificultades en relación con el funcionamiento de los sistemas nacionales de mediación en la práctica, particularmente relacionado con la falta de una cultura de la mediación en los Estados miembros. Eso de la cultura de la mediación podrá ser verdad o no, pero creo que esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra actuación como personas mediadoras. Y acá voy a hacer el mea culpa de todo lo que estuve equivocado durante muchísimos años, y diría desde el 92, que hicimos o 93, el primer encuentro en el País Vasco con gente del exterior, hasta el orden del año 2004, 2005. Cuando ya escribo del libro del 2009, ya me doy cuenta que ya estoy pensando de otra manera. ¿Y cuál es el gran error que hemos cometido quienes enseñamos mediación? Primero, enseñar cosas de imposible cumplimiento que nos ponen el listón tan alto que nos agobia, que es el concepto de neutralidad que no existe, el concepto de empatía que no existe. Yo no me puedo poner en el lugar de otro. Yo puedo tener interés en tratar de entender lo que le pasa al otro, pero ponerme en el lugar del otro es imposible porque no soy el otro. Y tercero, intentar restablecer la comunicación con el paradigma de que la comunicación puede ser satisfecha y completada al 100%. Estas tres cosas que enseñamos, por motivos que ya explicaré en la medida que pueda, son de cumplimiento imposible. Entonces, cuando hemos empezado a mediar y vemos que no podemos hacer esto, ¿qué tiramos de nuestras profesiones de origen? Que las conocemos, que tenemos entrenamiento, y ahí nos sentimos seguros, tenemos toda la biblioteca atrás que nos respalda. Y nos vamos, los abogados a la abogacía, los psicólogos a la psicología, los trabajadores sociales al trabajo social. ¿Está? Entonces yo prefiero hablar de equidistancia funcional, de interés, ¿está? Y de un intento de restablecer, de hacer explícito lo implícito entre esta gente que está viniendo a vernos. Y el otro gran error, Cristal, hemos dejado de oírte otra vez, Daniel. El otro gran error no sabemos cuál es. Voy a probar de poner el wifi del punto de acceso, mi wifi, a ver si puedo, perdonen un segundo, vamos a intentar entrar por otro lado, a ver cómo puedo hacer para achicar la pantalla acá. Vengo acá. Ok, vamos a ver si puedo, si estoy mejor. Ok, a ver si se evitan estos problemas. Estábamos acá. Estábamos acá. Estábamos acá. Entonces, yo decía que estaban estas cosas que hemos enseñado. Y la otra, Cristal, es hablar de una caja de herramientas. Hablar de una caja de herramientas es suponer que el ser humano es manejable, que nos enseñaban a manejar herramientas sobre un sujeto.
La terminología tiene mucho que ver con lo que la representación simbólica que uno hace de las palabras. ¿Está? Entonces, esto es algo sobre el cual voy a dedicar un espacio importante. Terminando con el proyecto, fíjense que las medidas utilizadas para el fomento de la mediación son mecanismos de incentivación y de estímulo fiscal o mecanismos sancionadores. Volvemos a un concepto legal. El dinero o la sanción, exenciones fiscales o castigo económico. ¿Está? Seguimos con una variable que, como si lo único que le importara a la gente fuera el dinero, y menos en mediación familiar y con infancia. ¿Está? Entonces, si vamos a hablar de que tenemos una caja de herramientas, lo que nos ha ocurrido, e insisto, digo porque me incluyo, es que nunca nos dimos cuenta que cuando llegábamos con esa caja de herramientas y abríamos el capó del motor, no teníamos idea de lo que era el motor, cómo funcionaba el motor. Teníamos una herramienta que había comprado en Leroy Merlin maravillosas. Nos habían enseñado a usarlas todas, pero no teníamos idea de cómo era el motor. Entonces nos enfrentábamos al motor, a la caja de herramientas y decir, ¿qué hacemos? Entonces, de lo que voy a tratar de hoy acercar y discutir es que no trabajamos con motores, trabajamos con seres humanos hablantes. Y nuestra herramienta de trabajo, la única, es la palabra. Entonces creo que de la misma manera que Harvard entendió que el ser humano era alguien con una lógica cartesiana jurídica, que si firmaba un contrato no había por qué no cumplirlo, no había ningún motivo por qué no cumplirlo, o la lógica sistémica de sostener que la comunicación era posible y que por lo tanto todo lo que se decía en mediación se reformulaba o parafraseaba, había quedado claro, que entonces uno explicaba al ser humano como un alguien obediente de la norma y del contrato, y otro lo explicaba como un ser humano que puede lograr la plena comunicación, y por lo tanto, si se cambiaba la narrativa con que se explicaba el conflicto, la gente cambiaba sus conductas. ¿Está? Eso es maravilloso, pero no es cierto. Y mucho menos con los latinos. Son dos modelos que provienen del mundo anglosajón. Con los latinos ni uno ni el otro funcionaban. Entonces creo que esto fue el gran problema que tuvimos para que la mediación no creciera. Que nosotros los mediadores y las mediadoras no hacíamos lo que la gente esperaba que hiciéramos. Daniel, ¿puedo hacerte yo una pregunta Por sobre supuesto. esto? Mira, ¿crees que ahora con el proyecto de ley la mediación va a tener el impulso definitivo? ¿O consideras que al regularse junto con otras figuras para la resolución de conflictos, como es la negociación entre abogados o la figura del conciliador privado, consideras que podría confundirse? No, yo creo que al revés, aclara, y los mediadores vamos a hacer nada más que mediaciones. Porque la mediación tiene sentido en vínculos que tienen la necesidad, el deseo de continuar existiendo. Para un choque de autos, que la gente ni se conoce, no hace falta la mediación. Una conciliación sobra. Casi una propuesta vinculante sobra, alcanza. La mediación solamente tiene sentido en aquellos vínculos, como son familia e infancia, pero todos aquellos vínculos vecinales o comerciales donde hay una necesidad de mantener el vínculo. Si no, no hace falta la mediación. Creo que los mediadores tenemos que aprender a que tenemos que hacer para lo que nosotros somos buenos y que no lo son los otros. Y entonces que se pueda elegir en función de la naturaleza del conflicto y el deseo de la gente. Entonces, tal vez tengamos potencialmente menos casos, pero vamos a tener más casos de mediación, donde ser mediador va a tener sentido. Y eso va a depender de nosotros, del boca a boca. No, andá a mediación con fulano de tal, o andá a los mediadores del colegio, o andá a mediadores de AIEF, que realmente no sabes lo bien cómo te tratan, lo bien cómo te escuchan,
la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Cuando se diga eso, la gente va a venir a mediación. No va a venir porque la obliguen, porque si no paga las costas. Por eso no va a venir. Y la experiencia en Argentina, que es obligatoria desde el principio, es esa. ¿Está? Entonces, a mí me parece que es bueno que la ley esté discriminando y podamos apropiarnos los mediadores de lo que realmente es la mediación. Y es a lo que voy a hablar. El ser humano hablante, es decir, no hay duda que trabajamos con seres humanos, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Eh? Sí. Bien. Y que usamos la palabra, ¿no es así? Para gestionar esto. Entonces, lo que hay que darnos cuenta es que la palabra y el lenguaje es lo que nos permite una representación simbólica del mundo exterior. Es decir, en la medida que nacemos y vamos escuchando palabras, y solo emitimos llantos y gritos, pero vamos hasta que un día decimos mamá, papá. ¿Qué es eso? Eso es una representación simbólica de alguien. Y mesa, chiche, es decir, vamos pudiendo darle a las palabras significantes que tienen un significado determinado para nosotros. Entonces, para mi hermano, mamá, no es lo mismo que para mí. Si soy el tercero y el del medio se quedó como jamón del bocadillo y el tercero le vino muy cerca, la palabra mamá probablemente para uno sea algo que se perdió y para otro es algo que tiene. Es decir, es infinita las posibilidades de los significados que uno le da a los significantes que tienen las palabras. Entonces, esto hace que cada ser humano sea único e insustituible. Entonces, a partir de ahí que cada uno es único e insustituible, es imposible la empatía. Es imposible ponerse en el zapato del otro, pero sí puedo tener interés por el otro. Puedo tener interés en enterarme. Es claro que eso puedo tener. Y puedo tener ternura porque está pasando un momento difícil. Claro que eso lo puedo tener. Y eso es con lo que trabajamos. Daniel, perdona que te interrumpa de nuevo, pero te quiero formular una pregunta que quizá viene al hilo de lo que estás explicando. Nos pregunta Ana Piernas, o quiere saber, si los mediadores deben mediar de acuerdo con su cultura o de acuerdo con la cultura de los mediados. Yo creo que no, digamos, sin ninguna lugar a duda con la cultura de los mediados. Que yo los llamaría participantes, porque mediado vuelve a ser sujeto de una manipulación externa. Yo usaba mediados, esto es una corrección, ahora hablo de participantes. Aparte, la ventaja de participantes es que es masculino y femenino igual. Las participantes. El tema de género termina en E y no tenemos drama. Entonces yo creo que evidentemente yo tuve una experiencia preciosa de hacer una mediación en Ibiza entre un argentino de nacionalidad italiana y una alemana. La alemana se fue con la nena a Alemania, le pusieron una demanda de secuestro de menor y Alemania entonces propuso una mediación. Pero fíjate, mandó una mediadora que vivía en Alemania, de nacionalidad italiana, que sabía castellano porque había hecho estos estudios, como se llama, el Erasmus en España. Y a mí, porque yo era argentino y vivía en España. Y pagó mi traslado, el traslado de la alemana, las salas de mediación, las comidas, el hotel, para hacer la mediación al gobierno alemán, para ir a la cultura de ellos. Y cuando la alemana se cabreaba, por supuesto, insultaba en alemán. Le salía del alma el alemán. Entonces la alemana lo traducía al español, y nosotros al argentino. Porque, digamos,
los insultos es la cosa que sale más en la lengua de origen. ¿Está? Sí. Y bueno, y se trabajó y se logró, ellos lograron un acuerdo, que lo terrible fue que el acuerdo que lograron lo llevaron al juez y el juez no lo aceptó. Y le metió a la mujer una acción penal. Uf. Descerebrado. Descerebrado total. Pero bueno, quiero decir en cuanto a la cultura, obviamente es como querer hacer una mediación que gente que habla en inglés y uno hacerla en castellano. Ya. Porque el problema es de ellos, no es nuestro. Ahora vamos a ver por qué yo llamo función mediador y no mediadores. Porque eso hace que se pueda entender cuál es nuestra tarea. Entonces, en este tema de la igualdad tan de moda, hay igualdad en derechos y oportunidades. Y por eso se puede hablar de igualdad. Pero es en el único aspecto que somos iguales. En derechos y oportunidades debemos ser iguales. En todo el resto, cada uno tiene su identidad. Esto es clave para ver me siento a trabajar con gente que no tengo ni idea cómo son. El conflicto humano, usamos la palabra conflicto, es muy complejo porque involucra la totalidad del sujeto. Es imposible evitar, y está dado por el carácter de únicos e insustituibles, es imposible de evitar el conflicto por las diferencias, porque esto nos permite registrarnos como diferentes. Pero también podemos ver cuando somos diferentes qué nos une y qué nos separa. Estos son conceptos nuevos que yo traigo, que a mí me han ayudado muchísimo a entender todo lo que yo hice durante 30 años, qué buscaba yo. Ahora le he podido encontrar palabras, porque gracias a la pandemia me he pasado leyendo múltiples autores que aparecen en el libro que está pronto a salir en España, que no tiene que ver con la mediación, que me han abierto la cabeza. Y traigo todo esto para entender qué hicimos mal. ¿Qué hicimos mal para que la mediación después de tantos años no haya calado en la gente? Es nuestra responsabilidad. Y estoy abriendo una sugerencia a debate, que es centrarnos en los participantes y no en la caja de herramientas. Lo importante no es la solución del conflicto, que estrictamente hablando es imposible, sino es cómo se gestiona el conflicto en el lazo social. Cuando digo lazo social es porque es el ejemplo que se toma para el lazo individual. Entonces, cómo se gestionan los conflictos en el lazo social es un referente con el cual tenemos que tener claro para no pretender más de lo que el mundo da. Entonces, tenemos gente como Fadilla Mamar, mediadora comunitaria, que claro, para irse a hacer mediaciones a Bolivia o a Ecuador, se pasó 5 o 6 meses. Primero entendiendo, armando cosas, es decir, para que ellos hablaran entre ellos. ¿Está? Entonces, esto me parece que es empezar a entender las cosas desde otro lugar. Cuando recibimos a los o las participantes en un proceso de mediación, el conflicto, y esto, a ver si puedo, para ver si puedo. El conflicto complejo, que le digo que implica la totalidad de la persona, se ha ido armando ¿de qué manera? Por lo que se dijeron, por lo que saben, pero que no se dijeron, que se lo quedaron guardados, por lo que no saben que saben, y por eso no lo dijeron. Cosas que de golpe aparecen cuando escuchan algo, les aparece algo que no sabían de ellos, del otro. ¿Está? Por lo que han escuchado, por las resonancias, que son las resonancias, es eso que evoca, creo que cuando ustedes están escuchando algo, rápidamente les aparece algo que después ya no escuchan más, porque se quedan pensando en lo que les resonó de lo que escucharon. Esas son las resonancias, pero las resonancias son de lo que escuchamos, pero también de lo que decimos. Si cuando decimos algo, tenemos ganas de agregar algo más, pero ya estamos
ya el otro lo escuchó y nos está contestando. ¿Está? Entonces no siempre podemos decir todo, porque cada vez que decimos vienen resonancias para decir algo más. Y este es el fallo que yo hablo con el sistémico, porque no hay una posibilidad de comunicación al 100%. Siempre quedan cosas por decir. Lo importante, que las más importantes para ellos sean dichas entre ellos. ¿Está? Y por eso no puede haber una agenda. La agenda se construye a medida que van apareciendo las cosas que son importantes para ellos. Entonces, con todo esto, con lo dicho, con lo no dicho, que se sabe y que no se sabe, escuchadas y resonancias, con cosas que se hacen sin decir, se llaman pasar al acto técnicamente, que es cuando actúo una bronca, cuando actúo algo que no he dicho. No le he hablado a mi mujer de que mi satisfacción en el sexo, no he hablado que me siento solo, no le he hablado que no me siento escuchado, no me he hablado, y termino saliendo con una mujer que me da todo eso. Porque no hablé, no intercambié, y actué a buscar eso que no he dicho. Que si lo hubiera dicho, lo hubiera encontrado en mi casa, tal vez con mi pareja, o me hubiera divorciado, pero no por los cuernos, me hubiera divorciado porque no podíamos hablar más, porque no nos podíamos escuchar más, porque no podíamos tener relaciones satisfactorias más. Es decir, que nos hubiéramos separado por otras cosas, pero no por la infidelidad. Entonces se llama pasar al acto. ¿Ah? Y todo esto que les cuento genera sentimientos. Y entonces cuando ustedes reciben a la gente, o el abogado recibe a la gente, recibe este paquetito, o este paquetazo, envuelto para regalo. ¿Está? Sí. Entonces, para aquellos que me hayan soportado anteriormente, vuelvo a traer algo que, sin saber realmente muy bien por qué, pero me parecía útil a principios de los años 2000, y que ahora tiene todo sentido, que es la figura del iceberg. El iceberg tiene un 11% que se ve y un 89% que no se ve. Si se supiera la forma que tiene, el señor del Titanic no se hubiera hundido, porque la punta del iceberg estaba a 200 metros y él creyó que pasaba, pero tenía una puntita, ven ahí en el dibujo, tenía una puntita y se la dio contra la puntita. Entonces, lo que yo quiero decir, no en proporción de 11-89, que hay una parte que mostramos de nosotros, ¿está? Es la que se ve, pero eso está sustentado, para que eso se vea, está sustentado en una gran masa que no se ve. Esa gran masa que no se ve es lo que nos hace sujetos. Sujetos de la palabra. Porque eso es lo que hemos ido conformando a lo largo de nuestra vida. Es decir, no podemos estar mostrando nuestra integridad todo el tiempo. Mostramos en el trabajo una parte, en la familia otra, con los amigos otra, pero siempre es una parte reducida que está sostenida por toda una vida. Por toda una vida. Cuando la gente llega, nos muestra nada más, y con suerte, la parte de arriba. Y de la parte de abajo conoce un poco. Y gran parte no lo conoce. Porque uno no puede recordar todos los fenómenos de su vida y de qué manera le condicionan en determinadas respuestas. Es imposible. Entonces, esta búsqueda de cómo es el ser humano, la están buscando los de neurociencia, a través de neurociencia, el PNL lo buscó, hubo intentos de buscar quién era la persona con la cual nosotros nos encontrábamos cuando nos poníamos a mediar. Yo, de todo lo que he leído, estudiado y he hecho, les ofrezco esta, que es la que entiendo que nos baja el nivel de exigencia al máximo. Porque si ellos no saben lo que está ahí abajo, mucho menos nosotros. Mucho menos nosotros. Por eso es que el conflicto humano es complejo, porque abarca la totalidad del sujeto. Todo lo que se ve y todo lo que no se ve, se sepa o no se sepa. ¿Está claro esto? Sí, Daniel,
Sí, Quiero formularte otra pregunta adelante. que te formula Paloma Abad. ¿Debería estar la mediación especializada por materia y por países? ¿Y qué ocurre con participantes que tienen diferente nacionalidad y por tanto diferentes costumbres y diferente cultura? Bueno, creo que, digamos, la mediación es una sola. Es lo mismo hacer mediación familiar que mediación comercial. La función mediadora es la misma, porque los que trabajan son ellos. ¿Está? Este es un primer concepto que espero que quede claro sobre el final de la charla de hoy. La segunda cosa, obviamente, si son de distintos países y traen distintas culturas, ellos lo han congeniado de alguna manera, porque por algo están juntos y por algo han vivido juntos y han tenido hijos juntos. ¿Está? Lo que ocurre es que cuando viene la crisis, se produce un fenómeno psicológico que se llama la regresión. Frente a la inseguridad que produce la crisis, se vuelve al terreno seguro, que es la lengua materna, el origen familiar, la cultura de origen. Y entonces a nosotros nos pasaba mucho con la población judía que hay en Argentina, que es la tercera mayor del mundo, la segunda mayor más que en Israel, que la gente decía, parece mi madre hablando, parece mi padre hablando. Es decir, era un matrimonio mixto católico y judío que habían sido progresistas, pero cuando venía la crisis, al judío le salía el judaísmo de alma y al cristiano le salía el cristianismo del alma, ¿no? Y discutían sobre cosas que no hubieran discutido nunca en su relación. Entonces, esto claro que tenemos que tenerlo en cuenta, y lo que nosotros tenemos que poder hacer en la función mediadora es escuchar. Si las diferencias culturales nos impiden escuchar, tenemos que traer a otra persona a comediar. No tenemos que tener la soberbia de creer que todo lo podemos. Pueden haber matices. Están mediando un catalán con un gallego, son sustancialmente distintos, pero se pueden hacer preguntas que puedan establecer con claridad qué se quiso decir con cada cosa. ¿Está? Pero ya si vas a un español con un francés, si vas a un francés con un inglés, un español con un sueco, las diferencias son obviamente, porque la lengua de origen, y uso lengua materna porque así es como se llama, ¿no es cierto? Pero la lengua de origen transmite cultura, transmite valores, transmite mitos, transmite historias, ¿está? Transmite todo eso, y eso está y sale como refuerzo de seguridad en los momentos más críticos. Y no hay ninguna duda que comparecer a una mediación es un momento crítico. Espero que le haya a Paloma contestado. Entonces, con este concepto vamos a ir a algo que yo explicaba, está explicado en el libro del 2009 y explico desde, si hay algún exalumno mío, desde los 90, pero le he pecado una reformulación, que es lo siguiente: proceso legal, conciliación, no se me achica la pantalla, mediación, no, proceso legal, mediación y función mediadora. Verán que ya agrego la palabra adisciplinar. Mi primer libro era interdisciplinar y ahora estoy en la variante adisciplinar. Ya iremos llegando si nos da el tiempo. Existe una cuestión humana compleja que nos trae la mediación. ¿Y por qué hablo ya de cuestión y no de conflicto? Porque la cuestión es alguna parte de ese conflicto que tiene que ver con la interacción con la otra persona, pero una cuestión exige una pregunta. ¿Qué palabra, qué nos viene asociado con cuestión? ¿Qué cuestión? ¿Cuál es la cuestión? Entonces se sientan y le preguntamos cuál es la cuestión. ¿Está? Porque es un aspecto definido o a definir que requiere una pregunta para que quede identificado. Ese estado A en el que nos llega la gente, si lo que queremos es un estado B que sea convertirlo en un problema legal. ¿Y por qué uso la palabra problema? Porque la palabra problema se asocia a solución. ¿Se dan cuenta cómo estoy siendo muy estricto con el uso de las palabras? Por las resonancias que las palabras tienen. Entonces, un problema legal es porque yo voy a dar una solución de algún tipo, pero para eso
tengo que transformar la cuestión en un problema basado en derechos y obligaciones. Tengo que recortar todo lo que no son derechos y obligaciones. Díaz Picasso hace muchísimos años decía que en España que cuando los afectos entran en el derecho estalla a pedazos. ¿Ah? Porque el derecho está estructurado para derechos y obligaciones. Entonces, tenemos una solución legal, que es la solución C, que se va por los tribunales. Hasta ahí lo que conocemos, ¿ok? Ahora, ¿qué se inserta? Se inserta que para ir de B a C, de un problema legal a una solución legal, podemos ir por la conciliación, la mediación pre o interjudicial. Siempre es un escenario legal. Esto es muy importante de entender. Lo decía Ignacio Bolaños, que lo más difícil de hacer una mediación derivada de tribunales es volver a la cuestión humana compleja. Sacarlos del lenguaje jurídico, sacarles de todo el esquema que ya tienen ganador-perdedor del lenguaje jurídico, para llevarlos a cómo estaban antes de ir a ver el abogado. Que ese estado es un estado en donde ellos se apropian de las cuestiones que han traído para hacer con ellos lo que quieran. Es decir, a esto la llamo yo la función mediadora. Es no ir a un lugar de la solución legal, es a un lugar distinto, desconocido, que va a depender de ellos, en función de que abordan esta cuestión, la abordan a través de la palabra, ya vamos a ver cómo, y una vez que se han apropiado de ella, hacen lo que quieren. Deciden ir a tribunales porque no les convence, deciden levantarse de las reuniones, deciden seguir trabajando en un acuerdo, deciden seguir juntos, porque si tuvimos una mediación en Las Rozas de Madrid, allá afuera, en la cual cuando tomamos el servicio, nos cae al día siguiente un señor desesperado, que como cambiaba el servicio, le habían ido a llevar a su casa el convenio regulador para firmar, aunque terminaba la mediación para presentarlo, poder presentar en tribunales, pero de mucho dinero, donde ponía una pensión compensatoria de 500.000 euros. El hombre lo van a buscar a la noche, la mediadora firma, al otro día habla con el abogado y dice, ¿tú estás loco? ¿Qué has firmado? Se presenta, ya éramos nosotros, a IEF, el que mediaba, que tenía la gestión mediadora del ayuntamiento, hablamos con los servicios del ayuntamiento y permiten que la mediación se reabra. Se reabre la mediación y no se separaron. No se separaron. Había sido tal la influencia de la concepción de género de la mediadora que intervino, que había reivindicado la postura de esa mujer, les había sacado una pensión compensatoria de 500.000 euros, y la verdad es que ellos no querían separarse. Entonces, quiero decirles que esto, nunca uno tiene la menor idea de qué es lo que quieren hacer con la cuestión. Primero, que no sabemos cuál es la cuestión. La tenemos que indagar y averiguar. Y segundo, qué quieren hacer con ella. Ahora, si logran un acuerdo, y estamos hablando de familia, pues entonces es necesario un trabajo legal, ¿está?, que transforme esto en un convenio regulador donde se garantice que todo lo que se pactó, se acordó, se respete. Tuvimos hace muchísimos años un matrimonio, 5 hijos. La mayor volaba de casa cuanto podía. El segundo le había pegado a la madre. La tercera no podía entrar al colegio por pediculosis, por piojos, y no había quien le sacara los piojos y ya a la escuela no entraba. El cuarto, en un desastre en el colegio, y la quinta, que había nacido 5 años después, todos venían uno por año. 5 años nació la última, esa andaba como un violín, sin ningún problema. Se hizo un informe, un estudio psicosocial. En la mediación, ellos no podían contestar quiénes eran sus hijos, no sabían quiénes eran sus hijos. No sabían por qué
no podían quitarle los piojos, cortarle el pelo. No sabían por qué el otro le había golpeado a la madre. Le sugerimos un psicodiagnóstico, tuvieron un mes afuera, volvieron, y él, que era un hombre de un ingeniero de una empresa muy importante, se dio cuenta que su mujer estaba con una depresión de caballo, que no podía con la vida. Él cambió todos sus horarios de trabajo, se mudó a 100 metros de la casa de la madre y se llevó a la de la pediculosis y al violento a vivir con él. Y los otros 3 a vivir con la madre, pero a 100 metros de distancia, de manera tal. Bueno, cuando se presentó este acuerdo, claro, lo presentamos con el psicodiagnóstico. O sea, el juez se encontró con eso, año 2000, y llamó a preguntar qué es lo que era. Cuando vio que estaba totalmente garantizada la continuidad de la relación, que no era una pelea, que realmente firmó, aceptó el acuerdo. Pero quiero decirles que todo esto, y yo estoy hablando en el año 2000, conseguir, cuando la mediación ni se conocía, ¿no es cierto? Conseguir todo esto depende del trabajo que hacemos nosotras y nosotros. Y es tener claro que la mediación lleva a un punto de desconocido que tiene que ver con ellos y no con nosotros. Creo que con esto contesto mucho de los problemas, de las preguntas que me pusieron los abogados y los mediadores y cómo se mezclan las cosas. Entonces, como ven, la nueva ley va a regular la conciliación o mediación pre o intrajudicial, que es un escenario legal. ¿Está? Y por eso, para la conciliación, si alguno viene con abogado, debe el conciliador informarle a la otra parte que va a venir abogado para que elija si quiere tener abogado o no. Y en la oferta vinculante es obligatoria la intervención de abogado. A mayor nivel del compromiso, mayor intervención del abogado. Pero en la mediación no es obligatorio el abogado. Es la ley 5 del 2012. Entonces entienden que han generado una gama que me parece extremadamente interesante, por lo menos desde donde yo la veo. ¿Por qué la mediación es una función? Y esto, chicas y chicos, si hay algún varón por ahí, que suele ser siempre más mujeres que varones, si hay algún varón que se presente y hable, sí, no tenemos varones, la sí. menor... Ahí, Sí, vamos los hay. todavía. La mediación no otorga para su práctica un conocimiento previo, un corpus teórico, porque no sabemos quiénes son, no sabemos qué piensan, no sabemos qué sienten y no sabemos qué quieren. Participantes y no partes. En mediación no son partes. Partes son en lo legal. Partes que están partidos, se enfrentan. Acá son participantes en algo conjunto. Por lo tanto, la mediación no es, desde un punto de vista estricto, una profesión, pues esta requiere un conocimiento estructurado previo que la sustenta, el derecho, la psicología. ¿Está? Nosotros lo único que sabemos es que no sabemos. Por eso es adisciplinar. Cuanto más nos queremos amparar en el saber, menos escuchamos. Y esto no quiere decir que no cobremos por nuestro trabajo, que quede bien claro. ¿Está? Es decir, lo que pasa es que no tenemos una biblioteca atrás que nos respalde. La mediación es una función que se ejerce para permitir que entre los y las participantes vuelva a circular la palabra por medio del decir y el escuchar. La ausencia de la palabra y la escucha desencadena en violencia. Esto es fundamental porque esto es entender. La gente cuando llega a mediación viene a hablar. No quiere que la otra persona le escuche. Ya sabe todo lo que le va a contestar. Presupone todo. No, la diferencia entre hablar y decir es que decir ya es un acto que necesito a un otro que me escuche. Entonces, las partes vienen a hablar y en todo caso le dicen... Daniel, de nuevo, ¿te quedaste congelado? También con esto. No te hemos oído.
¿Ahora estoy otra Ahora vez? ya sí, ahora ya sí. ¿Qué fue lo Repítenos, último que por se favor. escuchó? Esto parece en las mediaciones cuando se le va uno el santo al cielo. Discúlpame, ¿qué fue lo último que dijiste que me distraje? ¿Qué fue lo Pues, último que dije entonces? pues lo último que estabas explicándonos es la diferencia entre el decir y el escuchar cuando uno viene a decir o a escuchar algo en la mediación, uno de los Bueno, participantes o los dos. uno viene a hablar y a lo sumo a decirle a la persona mediadora, porque tiene alguna pretensión que la persona mediadora le escuche. Y acá es donde cometemos el primer gran fallo, imbuidos por las escuelas anglosajonas, que es los ground rules o normas de conducta para trabajar en mediación. Les queremos imponer un modelo relacional, cultural, anglosajón, protestante, que nada tiene que ver con nuestra cultura. A un latino, hasta que no se le escucha sus emociones, no escucha. No existe. Es decir, lo único que le interesa es que se entienda cómo se siente. Y al poner reglas básicas de conducta, lo que hacemos es quitar eso que hablábamos antes de la lengua de origen. Es erradicarle aquellas cosas que son su manera de expresarse para imponerle que hay una más correcta que la que decidimos nosotros. Pero ahí le venimos a decir que puede venir a hablar de lo que quiera, que este es su espacio, para conectarse con la otra persona siempre y cuando se porte como nosotros queremos que se porte. Porque no somos capaces de escuchar la emoción para reformularla emocionalmente, cosa que la gente se siente escuchada y baja y no grita más. No grita más, porque se le escuchó con qué emoción traía, porque se le permitió decir que tengo un cabreo infernal, me siento que me cornearon, me siento un infeliz, me siento estafado, me siento... Y cuando eso se reformula y se escribe en el rotafolio, me siento enfadado, me siento estafado, la gente se puede apropiar de lo que dice y va a empezar a cuidarse qué palabras utiliza, porque quedan escritas, pero va a cuidarse él por deseo propio. Pero a su vez la otra persona, aunque no le guste, está escrito y puede no escucharlo, pero lo va a leer. Y entonces cuando la gente se apropia de sus palabras y cuando logra que la otra o el otro escuchen, empieza con sorpresa a darse cuenta que esta otra persona escuchó. Y poco a poco empieza a girarse y a decirle, y ya no hablar, a decirle a la otra persona. Porque empieza a haber alguna respuesta de esta otra persona que no es la que él presuponía. Como en una mediación que tengo grabada, le pido a él, bueno, ¿y cómo ves tú a tu hija? ¿Cómo la describirías? Cuando él describe a su hija, ella se queda asombrada porque no tenía la menor idea de que el padre, que si vivía peleando con su hija adolescente, porque obviamente era adolescente, empezaba a salir con hombre y el otro estaba muerto de miedo, pero tenía perfecto registro de quién era su hija. Y lo dijo con una ternura y un cariño que la mujer se quedó anonadada. ¿Está? Entonces, cuando empiezan a escucharse, empiezan a desaparecer los presupuestos, empieza a hacerse explícito lo implícito y empiezan a aparecer algunas puntitas de lo que está abajo del iceberg. Entonces, la función mediadora requiere crear un espacio seguro y dar tiempo. ¿Y qué entiendo por dar tiempo? Bueno, perdón, me salté una lámina. Es una función, como decía, es un resumen, es una función que se caracteriza por el saber que no se sabe nada de los o las participantes en el proceso de mediación y que no se sabrá. Pues es un conocimiento de imposible adquisición por la característica de la función mediadora. Y por lo tanto, él o la mediadora no es sujeto de un saber,
sino un medio a través del cual los o las participantes pueden apropiarse de su decir, escuchar y decidir. Es la creación de un espacio seguro en donde la palabra, el decir y la escucha tienen plena legitimidad y posibilidad de expresión, sin censura, sin formas, sin nada, con el objetivo de que la gestión de la cuestión que traen los participantes puede ser apropiada por ellos para hacer con ellos lo que mejor estimen conveniente a cada uno o a cada una. Como ven, hay un cambio completo de la terminología, porque he descubierto el valor de la palabra. Entonces, si yo en una entrevista previa le digo, mire señores, ustedes vienen acá a mediación, gracias al trabajo que vamos a hacer, ustedes van a poder llegar a un acuerdo. O ustedes van a poder comunicarse. La gente que piensa, esta persona es un imbécil, es un idiota. Hace 2 años que estamos intentándolo, o empresarios hace 1 mes que estamos intentándolo, ¿qué tiene este de mágico que va a hacer que nosotros lleguemos a acuerdo o nos escuchemos? Son palabras muy soberbias. Son palabras carentes de la conciencia de que nada sabemos. Nos queremos respaldar en un saber que no existe. Creo que por eso no hemos progresado. Porque no nos hemos tomado el tiempo al iniciar las mediaciones de escuchar y decirles, mire, este es un lugar en donde sé que resulta muy difícil para ustedes escucharse, probablemente sea muy difícil, probablemente ya me irán contando, pero si llegan acá es porque están pasando un momento difícil y complicado de la vida, de a poco, veré si yo puedo serles útil para que escuchen acá lo que no se pudo escuchar en casa. Aunque sea gritando, aunque sea enojados, yo voy a intentar de que eso que sale con tanto dolor o con lo que fuera, pueda ser útil y pueda ser escuchado. Porque normalmente la gente grita mucho porque desea mucho ser escuchada. Está muy enojada porque no se le ha escuchado. Bueno, esto es lo que tal vez podamos hacer acá en mediación. Y es un trabajo que hacemos todos juntos para que ustedes puedan en algún momento, va a llegar, donde en algún momento van a poder escucharse. Entonces, el tiempo, que haya tiempo fundamental para que haya cualquier transmisión verbal. Si no hay tiempo, la mediación es barata y rápida. 2 enemigos, ni es barata porque trabajamos y se nos tiene que pagar bien, y no es rápida porque los conflictos humanos no somos computadoras. Los conflictos humanos llegan a acuerdos legales rápidos, pero después no se cumplen o están cada 2 minutos llamando al abogado o a la abogada, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, puede ir el niño a estudiar acá, puede venir acá, todo el tiempo están con el teléfono. Porque llegaron a un acuerdo rápidamente para evitar el pleito. O sea, el mal terrible de los pleitos, porque encima además meten la mediación en la parte judicial, jurídica, digamos, como si el sistema judicial fuera malo, desacreditando el sistema judicial. Para mí es un absurdo conceptual. Que el sistema judicial esté saturado y se quiera buscar maneras, es una cosa, pero que vendamos la mediación porque el sistema judicial es malo, es decirle, chicos, como no tienen otra alternativa, arreglen acá. Y ahí no van a igualar poder jamás. Jamás van a poder igualar poder, porque el que sabe que tiene más poder en tribunales nunca va a aceptar un acuerdo con menos de lo que obtiene en tribunales. Entonces, si en tribunales no obtiene nada, porque en tribunales no funciona, todo es una guerra, un combate. Gracias a la discriminación positiva a favor de la mujer, los varones empezaron a venir a mediación. Porque antes, ¿para qué? Si tenía pan comido era el tema en tribunales. Estoy hablando de los 90. ¿Ah? Entonces, esto hace falta tiempo. Cuando digo para armar un discurso, y no digo para armar un diálogo o una narrativa, el discurso implica que está comprometido todo el iceberg. Es decir, que aunque no se sepa, está comprometido porque se habló desde la resonancia, desde los sentimientos que estas producen, está no solamente una narrativa racional. Entonces se pueden construir conceptos. Abrimos a las resonancias, fundamental, porque la resonancia trae lo no dicho.
ya sea porque no se quiso decir por especulación en las posiciones o porque no se dijo porque no se sabía que eso estaba ahí. Ese dolor, esa pena, esa situación, que eso que pasó hace 8 años y de golpe me marcó todo el futuro de mi relación con esta persona. Si damos tiempo, abrimos a las diferencias. Y eso es fundamental, porque uno de los problemas serios que tienen las parejas, que creen que son la media naranja, creen que se completan. Y mamá no vuelve nunca más, y mamá nunca te completó, porque por eso saliste del útero, porque en algún momento no entrabas más. Y fuiste una personita distinta. Y desde ese día estamos solos por el mundo. Entonces, esta fantasía de que nuestra mujer y nuestro marido es la media naranja es la mejor garantía o de la simbiosis y picoteo o de la ruptura. Como ves, se tiran muchos temas para muchas webinars, pero bueno. Sí. Los tiempos se despliegan según las necesidades de cada persona en la sala. La de los participantes, pero las nuestras también. Nosotros también tenemos resonancias. Nosotros también tenemos que tener registro personal, saber qué nos pasa con lo que pasa en la sala de mediación, ver qué es nuestro y qué es de ellos. Porque así entonces no influenciamos con lo nuestro lo de ellos, no lo contaminamos. El tiempo permite que se escuchen, que se remuevan malos entendidos, que se caigan los supuestos, es lo que he estado contando. Sin tiempo para que esto ocurra, la palabra será estéril, sin posibilidad de responsabilizarse por ella. Esto es un concepto, chicos, fundamental para calmar la ansiedad de ustedes cuando median. Que los participantes tengan tiempo para alcanzar desde un hablar, un decir, que permita ser escuchado, es el punto de llegada, no de partida. Que ellos logren escucharse y decirse a dónde se llegan. A partir de ahí lo cocinan todos solos. Ahora, si nosotros queremos que con las reglas básicas de conducta eso se haga desde el primer momento, estamos fritos. Porque no somos yanquis, ni somos ingleses. Entonces, un yanqui le mete los cuernos a la mujer, no pasa nada, le quema la bandera y te mata. Culturas y valores distintos. ¿Está? Sí. Es decir, esto es así. Entonces, el que se escuchen es el punto de llegada. Bajen los niveles de exigencia. Ya van si ustedes dan tiempo y ustedes escuchan, ellos se van a escuchar. El espacio seguro es un espacio donde hay tiempo para hablar, hablar. Que ese tiempo será otorgado y legitimado. Es decir, cuando hay alguien que, siguiendo la terminología que no comparto, coloniza el espacio, o sea, una persona que necesita hablar mucho, ya sea porque es un argentino que se enrolla más que las persianas, o porque es alguien que tiene mucho pendiente de decir y necesita todo el tiempo del mundo, por lo que fuera o fuese, yo lo dejo. Cuando empiezo a ver que la otra persona está inquieta, ahí le digo, perdón, un minutito, ya vamos a venir a hablar contigo. Le voy a pedir que cierre esta idea y vengo. Y le digo, la otra persona, tu compañero, tu pareja, el que fuera, tiene algo que decir. ¿Podés cerrar lo que estabas diciendo? Lo cierra, lo escribo y voy a la otra persona. Ellos van descubriendo las normas, las maneras de poder hablarse y escucharse. Pero eso se va produciendo, no nace la mediación así. Entonces los conceptos muy equivocados que hemos tenido, y he enseñado, me hago cargo de mis errores. Que no habrá que pagar precios ni a realizar negociaciones para poder decir. No, acá se va a hablar si se habla de determinada manera. Acá se van a poder hablar los temas de la agenda y no se va a poder hablar. Acá del pasado no se habla. Todo eso no es crear un espacio seguro. Porque me tengo que estar cuidando qué digo y qué no digo. Por lo tanto, no va a haber resonancias. Porque está dominado por el deber ser, por lo que me dicen que debe ser. No pasa nada, gente. No pasa absolutamente nada dejando que la gente hable.
donde la persona mediadora no hará juicios de valor sobre lo que se dice o se deja de decir. Si alguien insulta, un caso que siempre cito, que a los exalumnos están hartos, pero fue muy sintomático. Hablaban con ironías, llevábamos con el segundo o tercer encuentro, todo el tiempo ironías. Y él en un momento le dice, me olvidé de decirte, salgo con una mujer 20 años menor y 30 kilos menos. Y ella, ole, como si hablaran a las piedras, ¿no? Y siguió. Llama durante la semana y pide una reunión individual. Yo no hago reuniones individuales confidenciales porque es quitarle el poder a ellos. Los que tienen que tener toda la información son ellos. Si yo quiero llegar a un acuerdo, claro que hago el individual, yo tengo poder, manejo lo que me dijo para ver cómo lo digo, ¿está? Y entonces manipulo para llegar a un acuerdo. Ahora, si yo quiero que se apropien de sus historias y de sus mambos y de lo que tienen de su cuestión, yo lo que tengo que hacer es que esto compartan información. Entonces, una vuelta vino una señora y me dijo, no, lo que pasa es que, le advertí, quiero ver si va a demorar mucho porque voy a cobrar un dinero y quiero cobrarlo como bien propio y no ganancial. Digo, lo siento, si vienes a mediación y no lo dices tú, lo digo yo. Pero yo no me voy a liar de esa mentira. Esa especulación. Obviamente lo dijo, él se puso furioso, ¿está? Y bueno, y ella le pidió disculpas y bueno, y siguieron, llegaron a perfectos acuerdos al final. Entonces, digamos, yo no hago una reunión individual, yo dejo que, si la hago, los temas se comparten, ¿no es cierto? Entonces, le contaba el juicio de valor de esta mujer. Entonces, cuando la mujer llama, le digo, recuerda que no va a ser privada, no va a ser confidencial. Me dice, no, yo no soporto que él me hable más así. Digo, ¿tú quieres ir a mediación? Sí, pero no voy a ir más porque no soporto que me hable así. Le digo, no, disculpa, tú dilo y yo lo que puedo garantizar es que no se te falta el respeto. No que él quiera seguir o no hablando así. Esto es un tema que tendrá que decidir él si quiere seguir la mediación, qué quiere hacer. Pero tú ven y dilo. Vino, lo dijo y él le contestó, yo estoy harto de cómo me hablas tú. Entonces dije, bueno, tenéis un primer acuerdo. Y escribí en el rotafolio, dejar de hablaros como se estáis hablando. Primer acuerdo que habías logrado. Digo, ahora estoy seguro que como tenéis muchos años del otro entrenamiento, es posible que se os escape hablar de esta manera. ¿Me permitís que yo recuerde el acuerdo? Sí. Y a los 10 minutos, nos pasó más de 10 minutos que salió otra ironía. Lo miro, no, discúlpeme, a ver, ¿me puede decir, y disculpen la palabra, ¿me puede decir por qué coño el otro día, cuando habíamos quedado en estar en tal hora, tú no viniste? Es decir, dejó de ser ironía, le habló de una manera dura, estaba muy cabreado, pero ya no fue irónico, le habló directamente lo que le quería decir. Y ella no le molestó, y le contestó directamente lo que le estaba preguntando. ¿Está? Entonces, es decir, yo creo que nosotros no debemos hacer ningún tipo de juicio de valor de ningún tipo. Que la persona mediadora no impondrá formas que limiten el decir con el objetivo que se escuche. El lugar que se escuchen es a donde se quiere llegar. Será por cuenta de los participantes ir descubriendo y estableciendo las formas en que mejor pueden decir y escuchar. Y hasta aquí llego yo con esta presentación. Muchísimas gracias. Venir a tirar nuevas ideas para trabajar durante años. Daniel, yo quiero formularte dos preguntas, una que formulan en el chat y otra mía, ¿vale? Una que formulan en el chat es Omar Níbar y nos pregunta que si la persona mediadora debe o puede y en qué momento puede solicitar colaboración de un trabajador social y de un psicólogo o de un psicólogo para este proceso de mediación. Vamos a distinguir gordura de hinchazón. Si tú lo llamas porque no sabes qué cuernos hacer, el tema no es un tema psicológico. El tema es que te estás olvidando qué haces tú como mediador. Es decir, en todo caso podrás derivar de sugerirle que vaya a un psicólogo. Otra cosa es que te venga un tema de drogadicciones de un hijo
y tú necesites tener un trabajador social, psicólogo, abogado, lo que sea, especialista en drogadicciones, para poder entender de lo que se está hablando. O tienes un problema en una pareja con un grave problema de género, como me pasó, y yo era el varón, y ella me dijo, no, mire, yo haría mediación, pero usted es muy machista. Hace años de esto. Y primero me indigné conmigo mismo, pues dije, esta tía no quiere mediación y lo que está haciendo es queriéndome pelear. Y no, le propuse que mediar con una mujer, dijo que sí, funcionó todo perfecto. Para ella yo era machista y era lo único que era importante. Entonces, si es por un tema de dificultad de escuchar, de cumplir la función mediadora, es decir, escuchar, crear el espacio seguro y dar tiempo, puedo pedir ayuda. Si es por una especialidad de conocimientos, que vayan al especialista. De la misma manera que yo no doy opiniones como abogado, ¿está? Sí. Tampoco un psicólogo viene a dar... Yo la única vez que convoqué a una psicóloga fue todavía en Argentina, fue porque tuve la sensación, después de haber atendido al matrimonio, que él era un perverso brutal y ella psicótica perdida. Y antes de levantar la mediación, le pedí de comediar, porque yo tampoco puedo diagnosticar, pero me pareció que era una situación gravísima. Y efectivamente, a la semana siguiente ya estaba internada porque la gente del Mossad la perseguía. O sea, mi prediagnóstico no había estado equivocado, pero antes de levantar la mediación quise tener, inclusive diría que eso no es legal. En aquel momento, en el 84, 85, nada de esto se pensaba, me explico, íbamos haciendo lo que podíamos. Creo que traer un profesional de otra disciplina para que haga otra cosa que no es mediación no es legal. Bien. Me animaría a decir. Muy bien, creo que ha sido resuelta la duda que pudiéramos tener al respecto. Y ahora yo quiero también formularte una pregunta respecto al proyecto de ley. A ver qué te parece esas interpretaciones que creo que hemos escuchado sobre a la posibilidad de que quede excluida la mediación obligatoria, porque según la redacción del artículo 1.4, que establece las excepciones a la mediación como requisito de procedibilidad, si podría excluirse de los procesos de familia o de algún procedimiento de familia en concreto. Parece ser que hay alguna interpretación que dice eso sobre este artículo. A ver, artículo 4. El 1.4, 1.4. Sí, para que sea admisible la demanda de el requisito. Perdón, artículo 4, inciso 1. No, artículo 1, apartado 4 o punto 4. ¿Qué ley tengo yo? Yo tengo artículo 1 de un solo apartado. No, el título 1, capítulo 1 del proyecto de ley. Sí, título 1, capítulo 1 que yo saqué, que imprimí de lo publicado en el BOE. Sí. Tengo artículo primero, un solo concepto y caracterización de los medios adecuados a los de solución de controversias. Pues tiene 5 apartados, 5 puntos. Pues a mí me han robado 4. O tengo una, si me puedes mandar la versión que tú tienes, vale. Porque no es una cosa que tengo una versión antigua. Sí, yo creo que sí. Pero es la que estaba publicada en el BOE, presentada en el Parlamento. Vale. A ver si que la que lo tiene equivocada soy yo. Espero que no, pero bueno. Pudiera ser. Nada. De cualquier manera, te lo mandaré por correo electrónico, Daniel, ¿vale? ¿Qué dice el inciso 4? ¿Qué dice el inciso 4? Mira, dice, no obstante, no podrán ser sometidos a medios adecuados de solución de controversias, ni aun por derivación judicial, los conflictos que afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable, sin perjuicio de que sí será posible su aplicación en relación con los efectos y medidas previstos en los artículos 102 y 103 del Código Civil. En ningún caso podrán aplicarse dichos medios de solución de controversias a los conflictos que versen sobre alguna de las materias excluidas de la mediación conforme a lo dispuesto en el artículo 87
ter de la Ley Orgánica 6 del 85 de 1 de julio del Poder Judicial. Y luego también que no se exige actividad negocial previa como requisito de procedibilidad cuando se pretenda iniciar un procedimiento para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, la adopción de las medidas previstas en el artículo 158. La tutela de derechos fundamentales no tiene que ver con familia, tiene que ver con derechos humanos. Los derechos fundamentales son los derechos legislados en la Constitución, no es la tutela de hijos. Es decir, yo creo que lo que te dice en todo caso es que lo que no está disponible, no es un derecho disponible por cualquier norma que sea, no es posible de ser sujeta a negociación. Por ejemplo, los derechos laborales individuales. Vale, pero realmente el derecho de familia no es disponible de las partes, ¿no? Porque también interviene el Ministerio Fiscal y tiene que ser aprobado por su señoría. Perdón, vamos a ver. Este es uno de los grandes errores que tenéis los españoles de que, digamos, lo legislado es obligatorio. El Código Civil es supletorio en su totalidad. Todo el Código Civil es a falta de acuerdos. ¿Está? Y en el Código Civil, hasta donde yo estuve en España, había 4 cosas que eran obligatorias: convenio regulador, pensiones de alimentos, visitas y mejor interés del menor. Eran las únicas 4 cosas no disponibles. Bueno, no puedes disponer no para alimentos, no puedes disponer no hacer un convenio regulador para hacer un juicio de divorcio, no puedes disponer no hacer régimen de visitas y no puedes disponer de cosas que sean claramente en contra del interés del menor. ¿Está? Son las únicas 4 normas obligatorias. Todo el resto, la disponibilidad de la vivienda familiar, todo eso es a falta de acuerdo. Primer cosa que te diría, que entonces todo el resto es disponible. Y segunda cosa que creo que es importante tener en cuenta, que en mediación, casualmente lo que van a hacer es hacer, como lo decía lo del fiscal, voy a decir algo que me ha costado la condena de la horca en varios colegios de abogados. Pero el divorcio, la presentación de demanda de divorcio, es el único acto por el cual se declara una incapacidad sin necesidad de sentencia. Daniel, no te hemos oído bien, no se te ha oído bien. Se asustaron. Ahora ya. Digo que el inicio de una demanda de divorcio con hijos es el único acto jurisdiccional que te declara incapaz sin necesidad de una sentencia. Porque a partir que inicia demanda es necesaria la del defensor, el fiscal. Y porque ellos pueden decidir en distinto de lo que tú decidas. Por lo tanto, eres incapaz. Igual que un incapaz depende de tu tutor para tomar tu decisión, que sea aprobada por tu tutor. Y acá el tutor es el fiscal y está. Por lo tanto, se declara la incapacidad de tus funciones parentales solamente por iniciar una demanda. Esto me parece que es una aberración proveniente del medioevo, del siglo XIX, donde la mujer no podía ser infiel y donde una cantidad de cosas y donde el matrimonio tenía otra figura. Me parece que es una aberración jurídica. En todo caso, que pongan un abogado de menores, que pague el Estado un abogado de menores por si hay intereses contrapuestos económicos o los que fuere, litigue en función de los intereses del menor. ¿Está? Pero no un fiscal que está encargado del orden público. Entonces me parece que es una aberración. ¿Saben ustedes lo que quiere decir en latín matrimonio? Matrimonius es carga de la madre y patrimonio, carga del padre o conjunto de bienes. Entonces tendríamos que empezar por sacar la palabra matrimonio del Código Civil. Entonces me parece que ahí hay algo que desde la mediación podemos trabajar mucho para que la gente elija la mediación y no al fiscal. Elija al mediador o la mediadora y no al fiscal. ¿Tú quién prefieres? ¿Con quién prefieres hablar? ¿Con alguien? No, le dices a tu que con quién prefieres por supuesto, hablar? Con el mediador. Con alguien, claro, con alguien que te va a escuchar y te va a dejar que tú vas a decidir lo que quieras, o con alguien que te va a decir lo que tienes que hacer. Que te va a imponer la decisión. Que te va a imponer lo que es mejor para tus hijos. Tú decides, esta es la primera decisión que tienes para hacer en mediación. A mí me parece una barbaridad jurídica
en la cual me dicen, sí, pero bueno, pero marche preso, nadie cambia ese artículo del código, porque supuestamente los padres que se divorcian son malos, malísimos. Están locos, trastornados y ya no saben cuidar de sus hijos. Darles un contexto donde puedan llorar el dolor que tienen, la frustración de la media naranja que era limón y no naranja, y todo esto, y darles ese espacio y se siguen ocupando de sus hijos como se ocuparon toda su vida. Bueno. Y esa es nuestra tarea, que ellos puedan volver a hablarse como si hablaran antes de que el silencio les invadió. Daniel. Pues muchas gracias, Daniel, por esta maravillosa exposición. La verdad que nos ha aclarado mucho la función del mediador y, bueno, espero que a todos los intervinientes les haya gustado e les haya parecido tan interesante como a mí. Muchas gracias, de verdad, Daniel. Y les digo dos cosas. Cualquier consulta que me quieren hacer, para eso pongo el email. No me molesta que se dirijan para lo que quieran. Y les espero en octubre, que voy a estar en España presentando el nuevo libro, que es un desarrollo inextenso de todo esto y su aplicación concreta para hacer las mediaciones, las reflexiones concretas en cuanto a las mediaciones. Así que el ensayo estará editado por CEPIN. Es el agradecimiento que tengo a Paloma, que me contactó con CEPIN, y CEPIN va a publicar el libro en España junto con Astrea. Astrea es la principal editorial jurídica de Argentina, CEPIN la de España, y han hecho colaboración para editar el mismo libro en los dos países, impreso en cada país, pero editado por ambos. Así que estoy profundamente agradecido a ti, Paloma, agradecido a todo Amalfi por la oportunidad de hoy de ir presentando, y aquellos que me quieran hacer comentarios en el email sobre las barbaridades o aciertos que he dicho, se agradecen, porque esta es la primera presentación en España de las nuevas ideas. Así que muchas gracias por haberlo hecho a través de Amalfi, Daniel. Gracias a ustedes, porque realmente no les cuento el susto que tenía. Los Dodotis, un juego de Dodotis por hora. Pero bueno, eso he sobrevivido, y ahora me voy a ver el partido de Argentina-Italia, que se juega en Londres, para relajarme. Pues disfruta del partido. Fantástico. Un abrazo para todas y todos. Fantástico. Muchas gracias. Bravo, Adiós, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Feliz tarde.